sé si se entiende. Si ustedes van a hablar de, si eligen este tema, que es radiología intervencionista, sí, dan como una introducción y después hablan, por ejemplo, del arco en sí, de qué partes tiene el arco en C, del intensificador de imagen, de cómo forma la imagen, que es un equipo digital, y bueno, cómo... ¿Eh? Ah, sí, pero igual esto es la clase de hoy, estoy hablando de los temas nomás, pero sí. Em, ¿Qué les estaba? Ah, eso, que del primer tema puse varios temas. Ustedes son 14 aproximadamente, o sea que si hacen grupo de a dos, son siete grupos más o menos. Si capaz que a alguno les queda, no sé si son 14 o 15, quedan impar, alguno va a quedar de tres. Bueno, entonces eso es el primer tema que es radiología intervencionista. Empiezan, si bien a hablar bueno, de qué es en un blog o en un angiógrafo y después hablan del equipo. Bueno, lo mismo del intensificador de imagen, que es un tema que está bueno porque está, perdón, está en dos equipos. Tenemos el intensificador de imagen del arco en C o el intensificador de imagen del angiógrafo o el del telecomandado. Ahí pueden hablar de los tres equipos, pero hablan sí de cómo forma la imagen de la parte de los rayos X, por ejemplo, de cómo entran al intensificador de imagen, qué es lo que hace el intensificador de imagen, que justo hoy voy a volver a repasar eso. Este, mm, y bueno, eso, que están los tres equipos, pero trabaja igual, es lo mismo, puede ser más grande o más chico, el intensificador de imagen puede ser más eficiente o menos eficiente, pero sirve para los tres equipos. Y ahí pueden hablar un poco de para qué sirve cada uno. Que bueno, que en el telecomandado por lo general se pueden hacer, no sé, los estudios digestivos, se pueden hacer los estudios, no sé, se pueden acomodar, por ejemplo, las nefrostomías, varias cosas. En el angiógrafo, más que nada, se hace la parte cardíaca y como lo más urgente, las operaciones que son de neuro también. Pueden hablar un poco de eso, de los estudios que se hacen si eligen el angiógrafo, por ejemplo, cuando elijan, si algún grupo elige intensificador de imagen y lo quieren enfocar al angiógrafo, pueden hablar un poco de lo que se hace en el angiógrafo en sí, son todos esos, los médicos hacen las intervenciones como más urgentes, por ejemplo, una ACV, puede ser un aneurisma que reventó, puede ser, eso todo de neuro, o vascular también, puede ser cardíaco o vascular o de neuro. Bueno, ese es el segundo tema. Después tenemos resolución espacial. Yo les voy indicando porque son temas que capaz que son muy amplios y a donde me gustaría que ustedes lo enfoquen. El libro puede ser el Merrill, que tenga un poco de información. El Merrill más que nada tiene los enfoques de técnicas, no tiene mucho de introducción física, digamos. Y si no, les voy a pasar un libro que creo que ustedes ya lo tienen, el Bontrager o Bontrager. No sé si lo tienen. Ah, o el Dillinger. El Dillinger me parece que es más difícil, como que más difícil, más rebuscado de leer. A mí me gusta más el otro. Y bueno, de ahí pueden sacar bastante información. Les estaba diciendo de la resolución espacial. Bueno, ¿en qué enfocado? En radiología digital. ¿Ah? Si ustedes eligen el grupo que elija resolución espacial, bueno, cuando vayan a hablar de resolución, explican qué es la resolución, de qué depende, y ahí no hablen de radiología analógica. Ya empiezan a hablar de radiología digital, bueno, de la matriz del receptor que tiene la unidad del píxel, que mientras más chico el píxel, mejor definición, mejor resolución, qué es la resolución espacial, qué diferencia tiene con la resolución de contraste, a qué le llamamos definición y a qué le llamamos resolución, la matriz,
Eh, pueden buscar también si hay algún receptor que sea mejor que otro en las marcas, capaz que en internet dice. Eh, pueden nombrar también que en mamografía es donde se compran los mejores receptores y por qué. Y bueno, pero por ahí enfocado ese tema. Después el tema contraste, también lo mismo. Si ustedes van a hablar de contraste, empiezan a hablar de contraste, la introducción de qué es el contraste, y después se explican que hay tres tipos de contraste. O sea, tenemos el contraste que nosotros podemos formar, digamos, para el dato crudo que nos da la imagen, que eso lo hacemos con la técnica, con el kilovoltaje y viendo si la imagen tiene más radiación dispersa o menos. Después tenemos el contraste mismo que tiene la anatomía del paciente, que de eso también pueden hablar. Y después el contraste que más quiero que hablen, que es a donde está enfocado o sea, esta materia, es a la herramienta de postproceso, que ya yo ya les expliqué, no sé si se acuerdan, dónde era que trabajaba la herramienta de postproceso contraste. ¿Se acuerdan que era como un filtro de Instagram, por ejemplo? Es como un filtro de Instagram que del dato crudo ustedes hacen la radiografía, se las da a la computadora y ustedes después la pueden cambiar. Igual que cuando se sacan una foto. Bueno, ¿cómo hace la herramienta contraste para subir o bajar el contraste? En la matriz, estamos hablando siempre de radiología digital. En la matriz, tenemos la cuadrícula, que es la matriz que está separado ancho por alto en cuadraditos, que esos cuadraditos representan los píxeles. Entonces, cada píxel, una vez que nosotros hacemos la radiografía, va a tener un número. ¿Qué es ese número? Va a ser el tono de gris que va a representar en la imagen ese píxel. Entonces, por ejemplo, si tenemos la cuadrícula, que es la matriz, y esa imagen, por la técnica que le dimos, por la dosis que le dimos, por la anatomía del paciente, nos va a reflejar tal número de, digamos, de tono de gris. Bueno, lo que podemos hacer para cambiarlo después es, con la herramienta de postproceso, lo que hace es sumarle o restarle a ese tono de gris más o menos para subir o para aumentar la brecha entre un píxel y el otro. ¿Se acuerdan de eso? Que haya más diferencia de un número a otro o que haya menos. Si los números son todos medio cercanos, ¿qué significa? ¿Que hay menos o más contraste? Menos, claro. Entonces son todos los grises medio parecidos. Si los números son todos 8 9 8 9 o 2 3 2 3 2 3, no hay mucho contraste en esa imagen, no se va a representar con mucho contraste. Si los números son 1 9 2 11, ahí hay bastante diferencia entre un número y el otro. Entonces, si lo que quiere el licenciado es bajar ese contraste que quedó en la imagen, bueno, tiene que dejar los medios parecidos. Bueno, eso del contraste. ¿Ya alguno ya sabe o ya eligió alguno de los temas? Ah, bueno. Eh, no se pueden también, ya les dije, plantear algún tema. Estos son los temas que tenemos nosotros como para SPI 2. Por eso que les puse esto. Eh, ahora voy a seguir con los temas, pero em, a nosotros nos queda dar alguno de esos temas, que de acá lo que quede de la materia, y bueno, pero no hay mucho. Son temas, me parece que ya venimos hablando, menos el de resonancia y el de la tomografía por PET. Después todos hablamos. No sé, de los que están acá ahora conectados, Gaby, ¿ustedes qué eligieron, por ejemplo?
Sí, Bueno, Moni. ¿sí? Bueno, es el siguiente tema que iba a explicar. Nada, en mamografía, ¿de qué van a hablar? Bueno, obviamente en todos los grupos van a hacer una introducción, no sé, al que le toca radiología intervencionista, hace una introducción de qué es la radiología intervencionista. Resolución también. El tema que hay temas que son como, como más teóricos y hay temas que son de un aparato en sí o de algo, una parte del trabajo que vamos a hacer nosotros ustedes cuando se reciba. Entonces, el mamógrafo, bueno, también es muy amplio. Pueden empezar con una introducción de lo que es la mamografía, de que Uruguay, todo lo que venimos hablando, de la forma de hacer mamografía, que hay dos formas, por diagnóstico, por screening. Y después lo que quiero que se enfoquen es en mamografía digital. ¿En qué? Bueno, más que nada, en cómo se trabaja hoy en día, que tenemos ¿cómo es? El tomosíntesis, qué es lo que se puede hacer con el tomosíntesis, qué estudios, qué cosas nuevas nos cambió lo que es la era digital en cuanto a la mamografía. ¿Ah? Como por ese lado. No muy rebuscado, pero bueno, hablen del tomosíntesis, qué diferencia tiene con el mamógrafo común. Bueno, la definición obviamente mejoró a medida que aumentamos en tecnología o mejoramos en tecnología, la definición mejoró, los receptores digitales son mucho mejor que los analógicos. Eh, ¿Qué más? También un poco lo que era la radiología analógica en mamografía dependía también de el revelado de la imagen, entonces ahí ya también había como otra cosa que se podía equivocar el licenciado o que podía quedar algún artefacto y lo podían confundir con una lesión. Bueno, por ahí es el tema digital. No sé si tiene alguna duda. Claro, perfecto. Bueno, después tomografía computada. Esto también, re amplio es. Lo que quiero que se enfoquen, bueno, primero en la historia del tomógrafo, eso de cómo se inventó, que eso ya lo vimos, que fueron dos, Comarc, qué incidencia tuvo en lo que es el impacto de acá de la medicina, y después de cómo funciona. Bueno, que es un tubo que gira alrededor, cómo que funciona en el gantry, cómo es que forma la imagen, cómo la pasa al monitor. Me faltó ven en un momento. Ah, no le puedo. Hay un tema más que no lo puse, que te lo voy a escribir en el chat para que lo pase, capaz que alguno lo quiere hacer. Monitores médicos, ¿está? Ahora lo vemos. Bueno, tomografía por ese lado. ¿Qué tipo de tomógrafos hay? No la marca, sino qué tipos. Van a ver que hay varios. Y bueno, un poco por ahí lo de tomografía. No quiero que hablen ni de los enfoques, ni de qué se puede hacer, solo de esa parte, de qué tipo de tomógrafos hay, cómo se forma la imagen, cómo es que trabaja, la parte cómo se inventó, eso también. Y bueno, nada, por ahí. Después tenemos resonancia magnética. Acá, que es el tema que voy a dar la semana que viene, si es que no tenemos el parcial, ahora vemos la fecha o la otra. Resonancia magnética. Todavía no dimos nada. ¿Por qué? Porque es un tema que ustedes van a dar en especializada y lo que tenemos que hablar nosotros es cómo es la resonancia en sí. ¿Qué es la resonancia? Bueno, primero que nada, no tenemos rayos X. La imagen se va a formar porque el resonador es un imán gigante, es un imán, es muy parecido al tomógrafo, pero es un tubo más alargado. Y el tomógrafo utiliza rayos X y el resonador es un imán gigante. ¿Qué hace ese imán? Bueno, lo que va a hacer ese imán en nuestro cuerpo es alinear todos los
hidrógenos que tenemos. ¿Dónde tenemos hidrógenos nosotros? En qué moléculas? O sea, la molécula de hidrógeno, ¿dónde estaría? No sé si se acuerdan del liceo. En el agua, ¿verdad? Que tenemos, claro, tenemos bastante hidrógeno por todo el cuerpo. Entonces, el resonador lo que hace es alinear, cada molécula va a tener, imagínense como un vector que es una flecha, que está sin, o sea, sin entrar en el resonador, esa molécula de hidrógeno está como flotando ahí, haciendo la plancha. Y después, cuando entramos al resonador, que es un imán, ese hidrógeno como que se va a alinear. Todas esas moléculas, imagínense en circulitos que tengan una flecha, van a quedar con la flecha hacia arriba, todas alineadas. Entonces, eso es lo que hace el resonador. ¿Qué pasa? ¿Cómo forma la imagen? Porque con eso no alcanza. Una vez que nuestro cuerpo, el del paciente, entra al resonador, al imán, alinea los hidrógenos. Se le va a colocar al paciente lo que se llaman bobinas o antenas, y esas antenas van a recibir señal y mandar radiofrecuencia. O sea, hacen doble trabajo, mandan radiofrecuencia al cuerpo del paciente y a su vez van a recibir señal de esas moléculas de hidrógeno. Dependiendo cómo se comporten esos hidrógenos, es la información que van a mandar a una computadora que después va a representar la imagen. Eso a lo criollo es lo que hace la resonancia. Y eso es lo que pretendo que si eligen ese tema, que como que encaren por ahí resonancia magnética. No sé si alguno estaba pensando en elegir ese tema. Hoy somos poquitos igual, pero capaz que a alguno se le ocurrió. Mm. Ah, perfecto. Mm, ¿qué eligieron? Claro, sí. Em, y sí, porque no hay mucho para hablar aparte, o sea, si fuera un tema un poco más amplio, capaz que sí, pero que lo puedan, no sé, dirigir para un lado uno y otros para hablar de otra cosa, sí, pero en realidad del PET lo que van a hablar es que esto es un tomógrafo, que lo que tiene de distinto es que utiliza un elemento radioactivo que se le pone en el cuerpo al paciente. eh, y bueno, y así es la diferencia que tiene con la tomografía. Se hace más que nada para controles para los pacientes que fueron oncológicos, para ver, para controlar. Sí, mejor que cambien. Si quieren pueden plantear algún tema, pero no sé. Ahora vemos la fecha del parcial. Después, ultrasonido es la ecografía. Bueno, ahí hablan un poco de cómo se forma la imagen, que es eh, que no utiliza rayos X, obviamente. ¿Quién hace las ecografías? Que son los médicos, más que nada los médicos ginecológicos y los radiólogos. Y bueno, ahí hablan un poco de eso. Y después tienen distorsión geométrica, que esto tiene que ver un poco con lo que es la resolución espacial, o la resolución espacial va a depender también de la distorsión geométrica. Pueden hablar también la distorsión que tiene el tubo. ¿Por qué? Porque no es puntiforme, que el rayo es como un abanico. Bueno, pueden hablar de un montón de cosas ahí. Eh, fecha de parcial. No sé si habían pensado en algo. Yo había pensado 16, 22 y 23, que se dividan en esos días, capaz que es muy cerca de 16.
Ustedes tienen el 15, ¿verdad? Tienen un parcial, ¿no? Sí, el 3. Ay, tenía el micrófono apagado, Cole. El 13 es el de anatomía radiológica. Y todavía no tenemos ninguna otra fecha. Ah, bueno, si quieren, ya el 16 podemos empezar. Sí, yo creo que sí. Todavía ninguno se puso fecha, pero supongo que algún grupo, hablo por el mío, creo que lo vamos a dar el 16. Ah, perfecto. Mejor, mejor. Así también se lo sacan de arriba y no nos queda cerca con el otro. Acuérdense que hay un cambio en las clases, que yo en noviembre casi no doy clases. Vieron que cambiamos. Sí, por eso, falta. 16 y 22, por ejemplo, o 16 y 23, está bien. ¿Cuál era la primera fecha? ¿El 6? 16, 22 y Ah, 23. Eh, y bueno, que ahora, de esos temas que habíamos hablado recién, después pueden agregar monitores médicos. ¿Qué son los monitores médicos? Nosotros tenemos los monitores nuestros que están en la estación de trabajo, que nosotros ahí verificamos si la imagen está bien, si tiene valor de diagnóstico, o sea, ese estudio que hicimos. Ese monitor no tiene tanta definición como los monitores médicos. Bueno, los monitores médicos están en la sala de informe y son los que usan los médicos radiólogos para informar los estudios. Ahí hay pila de información en el libro. Lo que hacen es buscar qué condiciones, porque hay leyes que condicionan cuáles sirven y cuáles no. ¿Qué condiciones tienen que tener los monitores médicos? Pueden hablar del monitor de la sala que tenemos nosotros y después pueden hablar de los monitores médicos. Ese puede ser otro tema, que si alguno de los grupos que repitió tema bueno, pueda cambiar. Las fechas, ¿eh? Las fechas las ven entre ustedes, hablen, coordinen, elijan el tema y me confirman, así yo ya sé. Y bueno, capaz que alguno tiene algún problema de horarios o de día y no sé, lo vemos. Pero vayan viendo que son esas las fechas más o menos aproximadas, porque después ya noviembre ya no se puede. Bueno, vamos a empezar con la clase. ¿Tienen alguna pregunta de esto del parcial? Sí, yo elegimos nosotras tomografía computarizada y vos dijiste que no era necesario hablar de los enfoques, o sea, eso no decimos cómo se hace la tomografía, tipo de que se hacen corte transversal, sagital y eso no es necesario. No, pueden hablar de los cortes que se pueden hacer, por ejemplo, transversal, sagital, coronal, pero no de cómo se hace, por ejemplo, una angio, o no de cómo se hace un cráneo o una rodilla. A una parte en específico. Claro, no de un enfoque específico del cuerpo, de lo que se hace, que eso lo van a aprender en especializada. Lo que Claro, sí me importa es bueno, sí, de cómo se ve la imagen, sí, porque eso es característico de la tomografía, de que pueden verlo en varios cortes, de que pueden hacer una reconstrucción, bien. pueden buscar en internet fotos de cómo se ve la imagen. Después, pueden hablar de los tipos de tomógrafo que hay hoy por hoy, de los Tesla. Después pueden hablar
perdón, de Tesla no, de las generaciones, y pueden hablar de qué tomógrafo, por ejemplo, en Maldonado hay, pueden nombrar si saben, si pueden averiguar el tomógrafo que hay en Mautone, por ejemplo, cuál es la marca, el que hay en Cantegril, y bueno, y de cómo se forma la imagen, que tiene un tubo o que no, que cuántos tubos tiene, cuántos receptores, de qué son los receptores, y bueno, de la camilla, del gantry, de todo eso. Pero no de lo que es un enfoque en sí de rodilla o de pie o de abdomen o qué es lo que se hace, eso no. Ah, perfecto. Perfecto, gracias. Bien. ¿Alguno más? ¿Los otros que están conectados, qué eligieron o no eligieron todavía? Mi equipo eligió ultrasonido. Ahí va, está. Ultrasonido está bárbaro, porque pueden hablar de cómo se forma la imagen, que es distinto a o sea, los equipos que nosotros utilizamos. Pueden hablar de las ecografías que se hacen, de cuáles son, de las que se hacen más habitualmente. Bueno, después pueden hablar de la ecografía mamaria, que se complementa con la mamografía. ¿Cuándo es que se manda? ¿Tienen alguna duda de ecografía? Todavía no hemos empezado a ver mucho, pero no sé. Está, cualquier cosa, la clase que viene consulta. Dale, profe. Bien, vamos a hablar un poco de intensificador de imagen. De nuevo, ¿alguno se acuerda cómo trabajaba el intensificador? Ah, ¿en qué equipos estaba? En el Tenía- arco C está. Sí, Bien. miren. ¿Y en qué más? ¿Se acuerdan? En el. ¿Cómo se llama? El que va tipo el portátil. No, el portátil tiene un tubo de rayos como el de la sal. Ah, ahí va. El otro que tiene es el telecomandado y y el angiógrafo. Son los tres que tienen intensificador de imagen. Esperen que les voy a poner una diapo que quiero ver. ¿Dónde está? Que creo que la tengo para radioprotección. Ahí va. Tenemos acá el arco en C, ahí hay una foto. Este es el arco en C. Ustedes no han ido a Block, ¿verdad? No, No, no. lo tenemos en especializado nosotros, creo, el año que viene. Recién ahí tienen Blog. Block. Y en el recorrido no entramos. Sí entramos al resonador y al tomógrafo, pero no pasamos por Black. Bueno, no encuentro la diapositiva ahora. Ah, de otro tema puede ser también el RIS y la red que tenemos o sea, el PAX, que ustedes pueden enviar los estudios al PAX, todo eso, también puede ser otro tema. No sé si es muy... Ahí tienen un arco en C. Y esto que tiene la bolsa es el intensificador, ¿cómo funciona? Bueno, funciona como un receptor de imagen, obviamente digital. Antes las cirugías lo que hacían era llevar el portátil, hacían una placa, le ponían una bolsa estéril, dependiendo de la cirugía que estén haciendo,
bueno, porque depende mucho. Una cosa es hacer trauma, que estén operando un dedo y que estén poniendo una chapa con unos tornillos, y otra cosa es una operación de cirugía general, que puede ser, no sé, una colangio, que es más, se dificulta más para hacer el estudio de imagen. Cuando no era digital, era más complejo. Porque imagínense que en el medio de la cirugía, capaz que el médico quería ver si le quedó bien el retiro de alguno de los conductos o si quedaron bien sellados, y tenían que levantar al paciente estéril ellos y nosotros poner un receptor abajo con una bolsa, que estéril entre comillas, después hacer la placa, sacar de nuevo el receptor como si fuera un portátil, y es un portátil, y ir a rayos, revelar la placa y traérsela al médico para que mire. Todo esto contando de que les haya quedado bien la placa, que hayan podido hacerle bien, que hayan resuelto la técnica bien, la posición, que no se haya movido, que el disparo haya salido bien y que no quede tan distorsionado. Si les quedó bien, bueno, el médico puede seguir con la cirugía o ustedes hacen otra placa ahí en el momento. Hoy por hoy tenemos la ventaja que nosotros nos recibimos y ya en Uruguay es todo digital. Y bueno, y este es el equipo que se utiliza hoy por hoy en blog, en casi todos los blogs. Este es el arco en C. Lo que la bolsa y esa bolsa verde que tenemos ahí es porque como es una operación, una cirugía, todos los campos esos de TNT que ven ahí alrededor del paciente, que lo que le están operando creo que es la tibia, em, todo esto, las bolsas y los campos de TNT, es porque el paciente está estéril, porque si no se puede infectar. Estos serían los arcos en C menos el de la derecha, que es un angiógrafo. Ese es un angiógrafo. Pero los dos de la izquierda es un arco en C. ¿Vieron que tiene como una pantallita, un monitor? Porque nosotros tenemos que ver la imagen que estamos haciendo y también mostrársela al médico. Bueno, si llegan a elegir monitores médicos, también pueden hablar de ese monitor, que en realidad no necesita tanta definición. Después, lo de más a la derecha también tiene un intensificador de imagen, pero es el angiógrafo. Bueno, ¿qué sucede con el intensificador de imagen? Es en realidad lo que tiene de distinto al lado de un equipo de rayos. ¿Por qué? Porque cambia el receptor. Si nosotros nos ponemos a pensar, la radiología fue cambiando más que nada en sus receptores. Pasamos de radiología analógica, de revelar una película, como las fotos de antes, que se revelaban las películas. Bueno, después cuando la radiología empezó a mejorar en tecnología y avanzar, lo que nos cambiaron en realidad en la sala de rayos, ¿qué fue? ¿Qué es lo que cambia de la radiología analógica a la digital? ¿Cuál es el cambio más grande? El equipo, ¿no? O el cuarto oscuro, capaz. Claro, no tenemos cuarto oscuro. ¿Y qué era lo que se hacía en el cuarto oscuro? Revelar la película. O sea que lo que nos cambia es el receptor en casi todo. De cuando pasamos a radiología analógica digital a de si estamos en la sala de rayos y pasamos a un equipo de arco en C, ahí lo que nos cambia es el receptor, que el arco en C lo que utiliza como receptor es el intensificador de imagen. ¿Qué hace el intensificador de imagen? Bueno, actúa como receptor. ¿De qué forma? Va a ser un receptor digital, obviamente, que además, que esto lo vimos en radioprotección, intensifica la señal que recibe. ¿Por qué? Porque él recibe una cantidad de señal, o sea, de los rayos X que primero atravesaron al paciente y luego llegan a la primera capa de lo que es el intensificador de imagen, y esos rayos X capaz que no alcanzaban para formar la imagen. Entonces el intensificador de imagen intensifica esa señal que recibe
y nos forma una imagen con valor de diagnóstico adecuada, sin tanta dosis para el paciente y para el resto de la gente que está ahí en la sala. ¿Qué pasa? Hay intensificadores de imagen que son más eficientes que otros. Entonces, ¿de qué hablamos acá? Bueno, de cuán eficiente es un intensificador de imagen. O sea que hay algunos que reciben poca dosis y forman una imagen con mucha definición, y hay algunos que necesitan más dosis para formar esa misma imagen. Entonces, el que necesita menos dosis es el más eficiente o el mejor. ¿Se entiende? A ver. Esto es la capa de afuera que tiene el intensificador de imagen, porque ¿qué sucede? No puede haber ningún campo magnético alrededor, porque si no va a distorsionar la señal que recibe. Tenemos que tiene capas de material fluorescentes, por eso se llama fluoroscopía, porque las capas del intensificador de imagen, que es el receptor, son fluorescentes. La primera es de agujas de ioduro de cesio. ¿Qué hace esta primera capa? ¿Se acuerdan lo que hace? Por cada rayo X que pasa por esta capa, bueno, los va a multiplicar y transformar en fotones de luz. Cada un rayo X va a formar 1000 fotones de luz. Entonces va a multiplicar la señal que recibe. Después tenemos la segunda capa que hace lo contrario, los divide, el fotocátodo. Y luego tenemos la última capa, que es el fósforo de salida. El de entrada era el de agujas de cesio, y después tenemos el fotocátodo, que se divide, pero en realidad no es que divida, sino que esos fotones de luz los transforma en electrones, o sea, los transforma en otra cosa. Es como que nosotros para sacar una torta necesitamos, medio kilo de harina, o voy a inventar, o 600 gramos de azúcar. Bueno, no es que disminuimos en cantidad porque vamos a hacer una torta y tenemos 600 gramos. No, solo que para formar electrones necesitamos 1000 fotones de luz. Por eso que pasamos como que se achica en cantidad. ¿Se entiende? O el ejemplo fue muy bolazo. De cocina no sé nada, obviamente. Así que bueno, capaz que no fue el mejor ejemplo. Pero primero llega el rayo X, que ya pasó por el paciente. O sea, salió del tubo, del arco de sebo, del angiógrafo, atravesó el paciente y llega a lo que sería el receptor, que es el intensificador de imagen. La primera capa del intensificador de imagen es la de ioduro de cesio, que se le llama también fósforo de entrada. Esa primera capa, que son como agujas, si la ven en un microscopio, va a multiplicar esos rayos X en fotones de luz. Cada un rayo X forma 2000 fotones de luz. Después pasamos por el fotocátodo y como que divide esos fotones de luz en electrones. Cada 1000 fotones de luz va a dar 50 electrones. Después esos electrones van a ser guiados al fósforo de salida, y ahí se van a multiplicar de nuevo en fotones de luz en 3000. Fotones de luz visibles, que son unos fotones de luz que van a pasar al monitor, o sea, a una computadora primero, se van a codificar y después lo va a pasar en un monitor en forma de imagen. Todo este proceso no dura nada, es segundos, porque nosotros al mismo momento que el médico nos pide que le demos imagen, vamos a apretar un botón y automáticamente se va a ver en la pantalla o en el monitor la imagen en vivo. ¿Ah? Pero todo esto hace rapidito el intensificador de imagen. ¿Ah? Si ustedes eligen este tema, tienen un montón de cosas para hablar. Después, los electrones que están entre el fotocátodo y el fósforo de salida, ¿cómo van a llegar al fósforo de salida? Porque los electrones estarían boyando, si no, y no llegarían nunca, se perderían. Bueno, van a tener unas lentillas que se llaman, que son 3 electrones,
que son como lentes que van a enfocar a estos electrones y evitan que se dispersen. Entonces los va a enfocar hasta el fósforo de salida, ¿ah? Que sería, se le llama ánodo al fósforo de salida. Después otra cosa, esto es el envoltorio más exterior de lo que es el intensificador de imagen, que ya les dije que tiene que tener sí o sí, porque no puede haber ningún campo externo que distorsione la imagen. Y bueno, ¿qué sería la ganancia de brillo? Bueno, tenemos la ganancia de brillo está regulada por dos procesos. Tenemos la ganancia de reducción y la ganancia de flujo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la ganancia de reducción? Es la diferencia entre la pantalla de entrada del intensificador y la pantalla de salida. O sea, el área de entrada del intensificador, que es el fósforo de entrada, y dividido la de salida. Ahí tenemos la ganancia de reducción. Y después, la ganancia de flujo es la relación entre el número, entre el número de fotones que salen, que son mucho más, que el número de rayos X que entran. O sea, la ganancia de flujo es qué tan eficiente es ese intensificador, porque no va a dar la relación entre los rayos X que entran a ese intensificador de imagen y los fotones que salen. O sea, van a ser mucho más los fotones que salen que los rayos X que entran. ¿Se entiende? Entonces ahí ya sacamos qué tan eficiente es ese intensificador de imagen. A ver, ¿qué más? Soy acá. Esto no. Bueno, hay muchos tipos de intensificador de imagen, dependiendo de la marca, el modelo van a ser mejor, con mejor o menos definición, y van a ser más o menos eficientes, ¿no? A ver si encuentro preguntas de esto. Y después tenemos todos los artefactos que pueden ser por una mala calibración, puede ser por un golpe o puede ser por falta de service, que puede ser la imagen distorsionada o puede ser algún artefacto que aparezca mismo en la imagen que no tendría que estar ahí. Por ejemplo, acá pierde el brillo en la parte periférica. Después, acá tiene un resplandor negro o blanco, o sea, baja una parte del contraste en la mitad del monitor, que en realidad no es el monitor el problema, sino es que el intensificador de imagen en una parte anda mal. Después tenemos la distorsión en almohadilla, que hace magnificación en una parte de la imagen, y eso no está bien. Después distorsión en S, que es peor. Y bueno, después todos los intensificadores de imagen, como todos los equipos de rayo, van a tener un control de calidad. Si no pasan los controles mínimos, ese equipo se clausura, se manda a service hasta que pueda pasar esos controles de calidad mínimos. Además que el intensificador de imagen o todo el equipo, el arconcebo, el angiógrafo, tiene primero que nada un control automático de exposición. ¿Qué hace ese control automático de exposición? Va a censar la anatomía del paciente y nos va a dar la técnica automática. Entonces, si eso anda mal o si el intensificador de imagen anda mal también, puede estar irradiando más de lo normal, mucho más, se puede exceder y también ahí estaríamos en riesgo por la dosis. ¿Está? ¿Preguntas de esto? No.
Bueno, chiquilines, terminen hoy el cuestionario. Lo corregimos la clase que viene. Y vean las fechas y me dicen y los temas, ¿está? Cualquier cosa me avisen si quieren poner otro tema, si tienen alguna duda, lo que sea. Y bueno. Profe, una consulta. Quise entrar a Moodle ahora a la materia para buscar las diapos y no me dejó para buscar la diapo de tomografía. ¿Vos se la podés pasar a Gaby? Sí, se la paso. Y les paso el link del nuevo Drive, si quieren, que yo la Dale. subo ahí. ¿Está? Porque me queda mejor. Ah, y ya te la paso. Bueno, muchas gracias. Nos vemos la clase.